Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Tenía alrededor de 2 semanas que no estaba con ustedes de manera presencial y en vivo, pero ya estamos acá y vamos a hablar de un tema bastante interesante el día de hoy. Durante todo el mes de... Déjeme, antes de iniciar, darle las felicitaciones a cada uno de ustedes. Felicidades por este 2025 que ya... Qué rápido se está yendo el tiempo. Qué rápido se está yendo el tiempo. 2025 ya está aquí. Ya está aquí. Wow. Gloria a Dios. Así que felicidades por este 2025. Aquellos que todavía no han tomado su decisión por el Señor, espero que este sea un año valiente donde puedan tomar la decisión por Cristo. Y espero que el 2024 haya sido un año de crecimiento, de desarrollo, de madurez en Cristo. Y que hoy podamos ser mejores cristianos. Más capaces de representar a nuestro Señor y Salvador. Durante el mes de enero, Mundo Cristiano está hablando del Espíritu Santo, así que nosotros también vamos a hablar del Espíritu Santo, pero esta vez lo voy a enfocar en cuanto a la declaración de fe de la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Qué dice la Iglesia de Dios de la Profecía en su declaración de fe? Antes de entrar en ese punto, quiero dar algunas informaciones. Estamos abiertos todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes estamos trabajando con verdades bíblicas y un tema súper interesante, se llama falsedades. El martes pasado estuvimos hablando sobre la respuesta de la iglesia en el primer siglo y esto se hizo mediante la Didache. Y entonces el martes estuvimos leyendo los 16 capítulos que contiene la Didache. Y qué nos enseña esto al día de hoy, porque ahí habla de muchas cosas, de la vida del creyente, de cómo debe comportarse, del bautismo, de la Santa Cena, de la acción de gracia, de recibir o no a los profetas y maestros y cómo tratar con ellos, de quiénes son falsos profetas. La Didache es un buen manual que estoy seguro que si se hubiera encontrado, lo que pasa es que se encontró hace menos de 100 años. Si se hubiera encontrado antes, creo que formaría parte de lo que es la palabra de Dios hoy. Pero Dios no permitió que sea así, pero tenemos ese buen manual que es un resumen muy fidedigno de la palabra de Dios. También los jueves tenemos servicios dirigidos por los diversos departamentos de la congregación. Así que usted está invitado a estar con nosotros. Bien, nuestra declaración de fe. Como institución, cada institución que se hace llamar cristiana, cada iglesia que se hace llamar cristiana, debería tener una declaración de fe. Y usted ahí yo sé que me está escuchando y se preguntará, ¿tendrá mi iglesia una declaración de fe? Si usted no está consciente o no está seguro, acérquese al pastor y pregúntele. Porque si esa iglesia no tiene una declaración de fe, entonces sí deberían tenerla. Y entonces ahí creo que usted debería ser de mediador para presionar de alguna manera al pastor para que sí la iglesia pueda tener una declaración de fe, que todos los miembros la sepan. Bueno, la Iglesia de Dios de la Profecía tiene una declaración de fe y en esa declaración de fe cada declaración de fe manifiesta en qué cree la congregación o en qué cree ese grupo de iglesias. Y entonces, dentro de esa declaración de fe, la iglesia manifiesta por qué creemos en la Biblia, que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, por qué creemos en ella. Creemos en un solo Dios en 3 personas. ¿Y por qué creemos en ese Dios en 3 personas? Número 3, creemos en Jesucristo como Señor
y Salvador. Creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Y número 4, creemos en el Espíritu Santo. Más adelante habla de creemos en la gracia salvadora, etcétera, etcétera. Pero es bueno que nosotros mencionemos estas cosas antes de hecho son 9 principios, 10 principios de en qué creemos nosotros. 9, 10 principios en qué creemos nosotros. Y esto manifiesta lo que es nuestra declaración de fe. Ahora bien, yo quiero centrarme en el principio de creemos en el Espíritu Santo y probablemente no termine el día de hoy porque es bastante amplio, pero quiero ser muy enfático dentro de esto. Dentro de este principio de la declaración de fe decimos lo siguiente, y leo de manera tácita, leo literalmente, dice: creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien procede eternamente del Padre. Él es maestro, consolador, ayudador y dador de dones espirituales. Por medio de él se aplica la obra salvífica y santificadora de Jesucristo a la vida del creyente. Él es la empoderadora presencia de Dios en la vida del cristiano y de la iglesia. El Padre ha enviado a su Hijo a bautizar con el Espíritu Santo. Hablar en lengua y llevar frutos son las señales neotestamentarias de ser llenos del Espíritu Santo. Bien, esto es lo que enseña nuestra declaración de fe. Ahora, yo quiero leer algunas citas bíblicas y lo quiero leer en la versión del lenguaje sencillo. No se sorprenda. Vamos a leer algunas citas bíblicas que hablan sobre el Espíritu Santo. Efesios 3, 16 y 17 dice: les pido que por medio del Espíritu y que con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca. Y Pablo aquí está pidiendo por medio del Espíritu que sean fortalecidos, dice, que sean fortalecidos en lo íntimo de su ser para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y pido que sean arraigados y cimentados en amor. Para que Cristo crezca en nosotros y nosotros seamos arraigados y cimentados en amor. Ese es parte del trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo tiene una comisión y esa comisión es de siempre llevarnos a Cristo. Siempre llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo, hermano, no está para contarnos las vidas de la gente. Ojo, no estoy diciendo que en un momento dado o en un tema ocasional Él no haga eso, Él muestre algo. Pero el objetivo principal es siempre llevarnos, conducirnos a Cristo y a la palabra de Dios. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Recuerda que estoy leyendo en lenguaje, la Biblia del lenguaje sencillo, la traducción del lenguaje sencillo. Romanos 15:13 dice que la paz, que el Dios de paz, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí Pablo está orando para que seamos llenos de alegría y paz, y que esa paz que es dada por el Espíritu Santo rebose de esperanza. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Entonces, seguimos con 1 de Juan 4:13. Dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Y Juan contesta: porque Él nos ha dado su Espíritu. Ven que el Espíritu siempre nos lleva a Dios, nos lleva a la palabra, nos lleva a Jesucristo. El Espíritu es quien nos motiva a amarnos, a cuidarnos, a velar los unos por los otros, a edificarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros.
Por eso lo hacemos, porque estamos llenos, rebosantes del Espíritu Santo. Si esto no estuviera en nosotros, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, nos enfermaríamos de tantas cosas que vemos y no soportaríamos al hermano. Pero le soportamos en amor y le tenemos paciencia en amor a los hermanos porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Gloria a Dios. Gálatas 5:25 dice que si el Espíritu nos da vida, entonces andemos siendo guiados por el Espíritu. Romanos 8:26 dice asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es decir, hasta en nuestras oraciones el Espíritu Santo está ahí para tomar nuestras oraciones como incienso y llevarla a la presencia del Señor. Termino con esta, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Vamos a leer otra cita, me llama mucho la atención esta, que es primera de Juan 4:1, que dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Y ya Juan dijo anteriormente que somos de Dios, estamos en Dios y Él en nosotros porque Él nos ha dado su Espíritu. Así que nos manda aquí que nosotros debemos someter a toda persona a prueba para ver si es de Dios, porque ha salido por el mundo muchos falsos profetas que engañosamente dicen tener o hacen cosas para que nosotros veamos que ellos tienen el Espíritu de Dios. Sin embargo, no es así. Bien, ok. Tengo muchísimas citas bíblicas más, pero quiero concentrarme en una que es en Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Y esta habla de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Jesús mismo dijo, y cuando Él venga, dijo Jesús, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de tres cosas. Y lo voy a explicar. Convencerá al mundo de pecado, número 1. Convencerá al mundo de justicia, número 2. Y convencerá al mundo de juicio. Y Jesús lo explica. ¿Por qué convencerá al mundo de pecado? Porque por cuanto no creen en mí. ¿Por qué convencerá al mundo de justicia? Jesús dice, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Y por qué convencerá al mundo de juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vamos a la explicación. Convence al mundo de pecado porque el ser humano nació desconectado totalmente de Dios por el pecado de Adán. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra, nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 11, cuando dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha no con mano. Pablo dice en el versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, entonces, ¿por qué hoy creemos en Cristo? Porque hemos escuchado la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y nos ha hecho creer. Por eso Jesús dice, Él va a venir y va a convencer, Juan 16:9. Él va a venir y va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El mundo que no cree en el Señor, el hombre que no cree en el Señor, el Espíritu Santo llega y pone en el corazón del hombre el creer. ¡Wow! Oí el mensaje y entonces estoy creyendo a lo que estoy escuchando, pero debo dar una respuesta y esa respuesta es dar un paso hacia adelante. Por eso la labor, el trabajo, la obra del Espíritu Santo es hacer que los hombres reconozcan a Cristo como el Hijo de Dios. Jesús lo dijo,
Va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Primero. Entonces la obra del Espíritu Santo es hacer que el hombre reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios. Segundo, bueno, hay algunas citas bíblicas, por ejemplo, Efesios 3, 16, 17, Primera de Juan 4, 13, habla de esto, y muchas citas bíblicas más que no tengo tiempo de leerlas. Otra cosa, la segunda parte de la obra dice, Él va a convencer al mundo de justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿Y cómo se manifiesta eso? Entonces, la justicia es que Cristo se convirtió en este mundo en la justicia de Dios. Cristo era el pago. La justicia de Dios demandaba un pago. El hombre que peca, éste morirá. El alma que peca, éste morirá. Por lo tanto, la justicia de Dios por el pecado demandaba un pago. Y ese pago era con sangre. Y Cristo, cuando vino y entregó su vida por cada uno de los hombres, entonces Él se convirtió en la justicia de Dios. Por lo tanto, el hombre tiene que venir a Cristo para poder acercarse al Padre. Y para poder estar en paz con el Padre. Por eso dice, somos justificados, dice Pablo, somos justificados por medio de la fe, por medio de creer en Cristo. Y eso, cuando llego a creer en Cristo, ya no estoy enemistado con Dios, sino que ahora tengo paz con Él. Pero si no creo en Cristo y si no acepto a Cristo como Señor y Salvador, la ira de Dios está en todo momento sobre mí. Entonces, eso se llama justicia. Es darte lo que te mereces. Como eres un pecador, lo que tú te mereces es condenación e infierno. Pero el Espíritu Santo es el que toma la palabra que escuchamos, que alguien predicó, y entonces que es expuesta a nosotros, esa palabra el Espíritu Santo la toma, la trabaja en nosotros y nos motiva, nos empuja, nos guía a creer en el Padre y a aceptar la obra del Padre, el regalo del Padre. Entonces, la segunda parte que Jesús dijo que Él los va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre, esa obra es que el Espíritu Santo nos va a hacer regresar al Padre por la vía correcta. Recuerde que la primera obra que manifiesta aquí, la primera parte de la obra que manifiesta es reconocer al Hijo de Dios. Entonces la segunda parte habla de Él entendiendo que somos pecadores, ahora nos retorna al Padre. ¿Y nos retorna cómo? Haciéndonos creer en el Hijo de Dios. No sé si me doy a entender. Y Jesús aquí señala de justicia por cuanto yo voy al Padre y ya no me veréis más. Ya yo no voy a estar entre ustedes. Entonces aquí opera todo por la fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe ahora yo creo que la obra de Dios en mí fue consumada al ser guiado por el Espíritu Santo a creer en Cristo, a aceptarlo como Señor y Salvador y a saber que ya Él no está en este plano terrenal, al saber que ya Él no está en este plano terrenal, sino que ahora está el Espíritu Santo obrando en mí sin yo poder ver ni a Dios, ni a Jesucristo, ni siquiera al Espíritu Santo, pero en mi corazón estoy totalmente convencido de lo que está haciendo en mi vida. Entonces, parte de la obra es que nosotros debemos aprender a movernos en lo que no se ve. Y eso es fe. Y eso es fe. Gloria a Dios. Alabado es el Señor. Por eso Pablo cuando ora en Romanos, él le dice en Romanos 15, 13, dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu. Es decir, Dios me va a llenar de toda alegría y esperanza, pero es a través del Espíritu Santo. Y no solo me va a llenar, me va a rebosar. Me va a rebosar de alegría y de paz para que yo pueda esperar con tranquilidad, con alegría y con paz. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Esto está en Romanos 15, 13.
La tercera parte de la obra del Espíritu Santo, Juan 16, estoy leyendo desde el versículo 9, 10 y 11. Versículo 11 dice, y de juicio, él los va a convencer del juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Ya fue expuesto en la cruz del Calvario. Sus maquinaciones fueron expuestas en la cruz del Calvario. Sus estrategias fueron expuestas en la cruz del Calvario. Ya él está juzgado y ya fue derrotado. Y entonces la obra del Espíritu Santo es venir a convencer al mundo, a todos los hombres, a toda la humanidad, de que ya el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y ahora nosotros tenemos que aprender a andar no en la naturaleza de pecado con la que antes vivíamos, que no conocíamos a Dios, sino aprender a andar ahora en el soporte que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Debemos andar en el Espíritu, que es lo que Pablo dice, andemos en el Espíritu para que no satisfagamos las obras, los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estos deseos de la carne, juntamente con el príncipe de este mundo, ya fueron juzgados. Todo deseo malvado de la carne, todo pecado ya fue juzgado, amados hermanos. Y lo que Dios nos está dando es un salvoconducto, una salida, porque ya todo aquello fue juzgado. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Todo eso fue condenado juntamente con el diablo. En Apocalipsis nos dice que el diablo, la muerte, el Hades serán lanzados al lado de fuego. Porque ya fueron condenados. Eso es un futuro inmediato. Ya eso fue condenado. Y ahora, ¿qué nos resta a nosotros que hemos creído en Dios? Que hemos sido guiados por el Espíritu para creer en Dios, para vivir en Dios, para esperar por fe. Ahora nos resta a nosotros andar en el Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en eso cree la Iglesia de Dios de la profecía. En eso creemos nosotros. Entonces, son más cosas que tengo que hablar. El tiempo se me ha venido encima. Qué rápido se me ha venido encima el tiempo. Esto es impresionante, porque cuando uno quiere hablar muchas cosas, entonces, de súbito el tiempo aparece. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, ¿a quién debo servir? ¿A la carne, al enemigo, al diablo? ¿Satisfacer las obras de mi carne? Porque si empiezo a satisfacer las obras de la carne o las apetencias de este mundo, la Biblia dice que Santiago dice que el que se hace amigo, el que se constituye amigo del mundo, se convierte automáticamente en un enemigo de Dios. Entonces, hay una decisión que cada individuo, que cada ser humano debe tomar. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿acaso no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al cual han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Yo creo que este es el mensaje final. Por eso creemos en el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Déjeme cerrar aquí antes diciéndole que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también estamos por Spotify. Todos estos programas son subidos a YouTube y a Spotify, así que puede escribir allí en el buscador Mundo Cristiano IDP y le van a salir todos los videos y todos los programas que diariamente estamos subiendo. Dele a la campanita, denos un like para que todos los días le lleguen nuestras notificaciones. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.